Muy bien, continuando con el programa, como mencioné anteriormente, ha habido una gran contienda desde el punto de vista teológico, porque, como lo mencioné, nos habían enseñado que nosotros nos vamos a levantar y van a quedar aquí 7 años de tribulación. Pero el asunto no es verdad. Fue un gran engaño en el que nos metieron como iglesia. ¿Cuándo va a venir el Señor? Como lo mencioné, hay 2 grandes señales, y es la apostasía, que ya estamos viviéndola, y que se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado da inicio a un tiempo difícil para Israel, pero probablemente la iglesia tenga que sufrir también, porque en Apocalipsis, el capítulo 7, menciona cuando Juan le pregunta a alguien ahí, le dice que de dónde han salido esa multitud, y dice que son personas que han salido de la gran tribulación, y hay de varios pueblos, tribus, lenguas, y obviamente eso no se refiere solamente a los judíos, tiene que ver con los gentiles también. Por eso es que hay que ser precisos en el texto. Y en esta tarde igual quiero compartir la gran verdad acerca de esto. En el capítulo 9 de Daniel, que es donde aparece el conflicto teológico de las diferentes escuelas, en el capítulo 9, pues, del verso 24 en adelante, es donde está las 70 semanas. Y podemos comprobar que el Señor Jesús apareció en la semana 69. Y 3 años y medio fue su ministerio. Eso significa que cuando habla en el texto, y por otra semana, dice el verso 27, confirmará el pacto con muchos, se refiere a que quien hace ese pacto con muchos es el Señor Jesús. ¿A qué se refería eso? Y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde se menciona que Él vino, y dice la palabra, Juan, que así lo describe, dice, Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. ¿Y qué era lo suyo? Lo vemos en diferentes pasajes donde Él mismo lo menciona y dice que venía para las ovejas de Israel. Y como ellos lo rechazaron, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así escribió Juan. Y ese es el plan redentor que Dios estableció para este mundo. Qué interesante saber entonces que quien establece el pacto con muchos es el Señor Jesús. Y dice en el texto igualmente, cuando dice y que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y que Él iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, indudablemente eso fue así. Solo el Señor Jesús es quien podía hacer eso. Él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que el día que el Señor Jesús murió, ya no se necesita realizar ningún sacrificio, porque Él fue el Cordero de Dios que murió ahí en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, y eso es lo que le permite al ser humano encontrar la redención. Y por eso es bien importante saber esto. Así que en este pasaje de Daniel 9 es necesario que los estudiosos, que los eruditos se puedan detener y contar en específico los años que aparecen ahí. El reloj de Dios se paró en la semana 69 y media, y solo queda media semana donde el anticristo va a comenzar persiguiendo a Israel. Y hay varios textos que los mencionan en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, 21, y también
en Apocalipsis el capítulo 6. Es interesante que en este momento quiero leer un par de pasajes que están en Apocalipsis. Número 1, en el capítulo 12 voy a leer un par de versos y también vamos a leer unos versos del capítulo 13. En el capítulo 12, pongan atención a esto, refiriéndose a una nación, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es? Indudablemente Israel. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrastrado para Dios y para su trono, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. ¿Qué quiere decir esto? Solo en el reloj de Dios, para que esas 70 semanas se cumplan, solo faltan 3 años y medio. Y aquí hay una evidencia de esto. Véanlo ustedes. Israel huye al desierto 1260 días. Es bien interesante que quien huye solo es el remanente. Y ahí lo podemos ver. Mateo el capítulo 24 lo menciona, Marcos también lo menciona, Lucas también lo menciona. Por eso es tan importante poder conocer el texto. ¿Quién va a gobernar en estos 1260 días? Que se llama igualmente 3 años y medio, que se llama tiempos y la mitad de un tiempo, también se le llama 42 meses. Es bien interesante. Por eso quiero leer ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a leer, dice el verso 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién se está refiriendo? Al anticristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Saquen la cuenta, ¿cuánto es 42 meses? 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? 3 años y medio. ¿Cuánto es 3 años y medio? Tiempos y la mitad de un tiempo. Este es el tiempo donde el anticristo va a tomar poder de este mundo completamente. Va a perseguir a Israel. Esto es lo que ya lo hemos mencionado. Se le llama la angustia de Jacob. Es un tiempo que nunca jamás nadie se podría imaginar qué terrible va a ser ese tiempo. Posiblemente nosotros como iglesia, si estamos acá todavía y vamos a ver al anticristo, probablemente nosotros como iglesia vamos a sufrir y probablemente vamos a morir. Pero hay una esperanza para nosotros. ¿Cuál es la esperanza? De saber que si nacimos de nuevo, tenemos la seguridad eterna. ¿Sabe qué significa eso? Que nos vamos a levantar para irnos con Él. Pero, como lo mencioné igualmente, la tribulación solo dura un mes. Por eso en Daniel el capítulo 12, el verso 11, habla de eso. ¿De qué habla? De bienaventurado el que espere 1290 días.
¿Por qué aseguramos que la tribulación solamente son 30 días, un mes? Porque 1260 días más 30 días son 1290 días. ¿Sabe qué significa? Que solo un mes dura la gran tribulación. Por eso hay que prestar atención al texto bíblico. Es interesante que dice el Señor, si esos días no fuesen acortados, no es que el día si tiene 12, si tiene 24 horas va a tener menos horas. No, se refiere a la cantidad de días. Si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por eso es tan importante conocer el texto bíblico. Yo quiero agradecerle a Dios y quiero que cada uno de ustedes pueda reflexionar. La venida del Señor está más cerca que nunca. Con todos los acontecimientos que estamos viendo, nos podemos dar cuenta que está muy cerca la venida del Señor. ¿Estás preparado? ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Estando alerta. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Viviendo una vida sobria. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y le dijo que no durmieran como los demás, sino que veláramos y fuéramos sobrios. ¿Por qué? Porque todos estos acontecimientos nos deben de hacer estar alerta. Como creyente, como cristiano en Cristo, no se permite, llamémoslo así, el que puedas tener una actitud displicente, que puedas tener una actitud negligente y aún hasta soberbia de pensar que no te importa cuándo el Señor va a venir. Es cierto, el día y la hora nadie lo sabe, pero tienes que estar vigilante. No puedes pensar de esta manera como lo dicen algunos. Bueno, si soy salvo, no importa cuándo venga el Señor, yo me voy a levantar. A mí no me importa lo que esté pasando en el mundo y yo sé que soy hijo de Dios y que el Señor me va a levantar y eso es lo que importa. Esa actitud no es correcta. Por eso te animo que sigas estudiando la palabra. Yo voy a continuar con estos estudios. Ahora me voy a parar en este momento, pero vamos a continuar y va a ser bien interesante que nos podamos dar cuenta cuándo es que se va a levantar la iglesia. La Biblia lo menciona. ¿Cuándo nos vamos a levantar? Va a ser muy interesante. No te vayas a perder este segundo estudio, continuación del estudio. Por eso, en esta tarde vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar, porque debemos de estar muy agradecidos. Y el Señor dijo esto, que nos animáramos los unos a los otros con estas palabras. Así que te animo con estas palabras. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te queremos agradecer por tu inmenso amor y tu gracia que nos ha arropado. Quiero rogarle que abra el entendimiento, el corazón de muchas personas que estarán pendientes de este programa. Y te doy gracias porque me estás usando para la honra y la gloria de tu nombre. Quiero seguir siendo instrumento útil en tus manos, para tu honra y para tu gloria. Permíteme tener más discernimiento, más sabiduría, para que la gloria solo sea tuya. Muchas gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén.